Hace un mes y medio aproximadamente estaba leyendo en la sala de mi casa, aprovechando que mis hijos estaban durmiendo. Ya era tarde, mi esposo estaba trabajando y yo me puse a leer un pasaje bíblico. Y cuando yo lo leí, yo me sorprendí porque Dios me confrontó. Cuando realmente Dios te da una palabra, esa palabra tú la tienes que masticar, la tienes que orar, tienes que entenderla, tienes que pedirle al Señor que te dé la revelación, porque de eso se trata cuando Dios te da una palabra. Y cuando yo leí esto, yo me sorprendí. Y cuando llegó mi esposo, yo le dije, mira, leí este versículo y quiero comentarlo contigo, quiero dártelo a ti para que pues tú también lo entiendas y lo veas como yo lo vi. Entonces, cuando leamos el versículo y cuando ustedes me vean como cuál fue mi reacción, cuando el Señor me confrontó, ustedes me van a decir, Kimberly, estás loca. Pero fue mi reacción, o sea, fue lo que yo viví en ese momento. No me voy a adelantar mucho, amén. Y a lo mejor tú te estás preguntando, Kimberly, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del afán. Yo vivía con mucho afán, yo. Y la predicación que el Señor me dio es, ¿por qué nos dejamos llevar por el afán? Vuelvo y lo digo, ¿por qué nos dejamos llevar por el afán? Ya les voy a explicar por qué. Vamos a Números 9:15, amén. Números 9:15. Gaby, si lo puedes poner aquí en la pantalla, porfa. Números 9:15. Acuérdate de las hojitas. Las hojitas. No, todavía. Pero para que lo tengas ahí. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra. Y vamos a leer la palabra con la bendición de Dios. Dice, la nube sobre el tabernáculo. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, cuando yo busqué la palabra erigido, es que ya se había levantado, que ya lo tenían armado. Dice, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche, la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Son poquitos versículos, ¿vale? Lo que pasa es que estaba leyendo lento. Si ustedes quieren, lo pueden leer en su casa para que ustedes también lo entiendan. Cuando yo leí este versículo, yo me eché a reír, pero fue una risa tímida, no fue de que, no, o sea, fue una risa como de, ¿saben por qué? ¿Sabe qué pensé yo? ¿Sabe qué pensamiento llegó a mi cabeza? Si yo hubiese estado en esa época, yo hubiese sido una revolucionaria que le hubiese dicho a la gente, ¿sabe qué? Si usted está un día aquí acampado y al día siguiente el Señor lo manda a moverse y otra vez a acampar y otra vez a moverse y otra vez a acampar y otra vez a moverse, porque lo dice la Biblia, o sea, cuando la nube descendía, cuando la nube estaba ahí, ellos estaban quietos, no caminaban, no se movían, pero cuando la nube se alzaba, ellos iban donde la nube les indicaba. Y así un día, o así un mes, o así un año. Y yo dije, ay Señor bendito.
hubiese sido yo, se lo digo con todo mi corazón, y no es para que usted lo tome a mal, ni para yo también tomarlo a mal. Yo dije, hubiese sido yo, Señor, yo te hubiese dicho, Señor, dime dónde tengo que ir y yo voy directamente, porque es que eso de estarme parando y eso de estarme parando y eso de estar siguiendo, no, eso no, Señor, porque es que el afán, en ese momento yo dije, el afán que yo sentí, lo llevé a eso. O sea, yo no estaba esperando al Señor, yo quería adelantarme a que el Señor supuestamente me llevara al sitio donde ellos iban a ir, que era la tierra prometida. ¿Sabe qué trae el afán? Desobediencia. Porque si yo hubiese estado en ese tiempo, yo hubiese sido revolucionaria y creo que yo hubiese hablado con otros y les hubiese dicho, ¿saben qué? Vamos, sigamos adelante, avancemos y cuando ya tengamos todo preparado, le decimos al Señor, Señor, ya estamos aquí, trae el pueblo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Lo mismo, vivimos afanados, vivimos totalmente afanados. Queremos hacer todo deprisa, queremos hacer todo rápido. Queremos que incluso el Señor nos hable rápido y que las bendiciones vengan hoy mismo. Te dieron una promesa, que venga hoy mismo. Así estamos viviendo nosotros. Y no se trata de vivir así. ¿Qué dice la palabra? Porque hay unos versículos más adelante que habla de que el pueblo de Dios murmuraba en contra de Moisés. Murmuraba en contra de Dios, pero aún así eran obedientes. Aún así, ellos obedecían lo que Dios les había dicho, lo que Dios les habló por medio de Moisés. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová paraban y al mandato de Jehová seguían. Y yo dije, Señor, gracias porque yo no nací en ese tiempo. Porque es que el afán de ahora, yo lo llevé allá y yo dije, no, gracias a Dios que yo nací aquí. Incluso, le puedo decir con todo el amor del mundo, incluso he pasado por consejería, por el afán, porque aunque no lo creas, soy una mujer muy afanada, pero no vamos a entrar todavía ahí. Muchas veces las personas dicen, Dios no me habla. Muchas veces las personas dicen, no, es que Dios ni siquiera me escucha. Dios habla, porque Dios habla a través de la palabra. Porque cuando yo leí esto, el Señor me confrontó. Si yo hubiese estado allá, en ese tiempo, yo hubiese caído en desobediencia. Y no solo en desobediencia, sino también en otras cosas más, que más adelante se lo voy a decir. Dios habla en la intimidad, Dios habla por medio de la palabra, porque para eso está, porque Dios enseña por medio de la palabra. Pero realmente nosotros muchas veces ni buscamos ni le creemos. Y Dios tiene muchas maneras de hablar y muchas formas de hablar. El único detalle es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Después de que el Señor me dio esto, porque para mí fue maravilloso que el Señor me lo diera, porque me di cuenta de muchas cosas y de cómo vivía mi vida, porque se lo puedo decir, vivía de una manera muy afanada, vivía de una manera agitada, porque el afán trae agitamiento. Y yo vivía así. Y yo, Señor, gracias, porque sé que tú estás trabajando conmigo. Porque realmente cuando Dios quiere trabajar con alguien, Él lo va a hacer por medio del pastor, por medio de una palabra, por medio de la Biblia, porque Él tiene muchas maneras de hablar. Voy a volver al tema del versículo. Cuando yo leí estos versículos, se lo comenté a mi esposo y él también como que no se reía, pero sí se sorprendió al oír lo que yo le había dicho. Porque, o sea, es que es fuerte. Yo decir, Señor, si yo hubiese estado allá, yo hubiese revolucionado a unos cuantos solamente por no esperarte. Qué fuerte, porque es que ustedes saben lo que pasaban con los desobedientes en el Antiguo Testamento. Y no solamente en el Antiguo, en el Nuevo y ahorita también. Porque es que Dios habla ahora y Dios hablaba antes y Dios también habla ahorita. Entonces, no es decir, ay, lo que pasó allá, no, porque también nos pueden desechar ahora si somos desobedientes. Entonces, yo le dije, Señor, qué fuerte. Y gracias que no nací en esa época. Gracias porque yo no nacía en esa época. Amén, gloria a Dios. Cuando yo entendí esto y cuando yo decía, no, es que yo ya le tengo todo preparado a Dios, ya yo tengo listo el campamento, ya no más que el Señor venga con su nube y se ponga ahí. Dios no necesita que yo le ayude. Amén. Dios no necesita que yo le ayude. Dios no me hubiese necesitado a mí para yo ir a prepararle el campamento. No.
Yo lo único que tenía que hacer era ser obediente. Y hoy nosotros somos obedientes. Hoy podemos decir, yo soy obediente. Porque muchas veces el pastor ha puesto el ejemplo de, si ves un papel en la calle y el Espíritu Santo te dice, recógelo, ¿por qué no lo recoges? ¿Por qué no lo recoges? Tan simple y tan sencillo como un papel. También se trata de obediencia en las cosas pequeñas. Pero muchas veces estamos afanados porque tenemos que ir a trabajar, porque no tengo tiempo, porque tengo que ir a buscar a los niños, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer una diligencia. Y muchas veces ni tiempo para eso tenemos, para las cosas tan pequeñas y simples. Cuando nosotros vivimos afanados, nos dejamos llevar muchas veces y caemos en desobediencia. Dice, cuando nosotros vivimos afanados le quitamos el primer lugar a Dios. Qué fuerte. Cuando yo vivía afanada, yo me preocupaba más por todas las cosas que por sentarme o arrodillarme y orar. Porque vivía afanada, porque vivía ensimismada, porque vivía preocupada. Y realmente Dios en su palabra nos enseña que cada día trae su propio afán. ¿De qué me sirve a mí afanarme? No solo vivimos afanados, también podemos vivir en rebeldía, porque cuando entra el afán a nuestra vida, entra la desobediencia y entra la rebeldía. Muchas veces nosotros no entendemos, ay, pero el por qué esa soberbia, que el por qué, porque muchas veces nosotros mismos hemos abierto esas puertas cuando vivimos afanados, cuando vivimos en desobediencia. El afán nos lleva a la desobediencia nos lleva a la rebeldía. Y la rebeldía nos lleva a vivir en obstinación. ¿Sabe por qué lo digo? Porque lo dice la Biblia. Vamos a buscar ahí mismo en... Espérame que me fui. Números, si no estoy mal es 14. Números 14, 39. Amén. Ahí mismo, un poquitito más adelante, 39. Habla la Biblia de que la palabra de Dios habla de que habían murmurado en contra de Dios. Dios mandó los 2 espías a que miraran y observaran la tierra prometida. Y cuando yo leí esto, yo dije, wow, o sea, increíble. Pero 10 murmuraron en contra de Dios, en contra de lo que Dios había mandado. Y 2 dijeron, vale, sí, vamos adelante, vamos a pelear, vamos a la guerra. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con los 10? Dice, muerte de los 10 espías malvados, en el número 36. Pero ese no es el que quiero leer. El que yo quiero leer es la derrota en Horma. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que habían muerto los 10 espías, ellos decidieron, en su afán, en su apuro, de subir a donde Dios les había dicho que subieran, que era la tierra prometida. Si quieren lo vamos a leerlo desde el 39. Dice, 14:39. Dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Y el pueblo se enlutó mucho. ¿Qué dijo Moisés? Que los 10 chicos habían muerto. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí, vamos a subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, dice la Biblia, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por esto no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Qué sucedió después de que ellos desobedecieron? Porque en su afán ellos también desobedecieron a Dios. ¿Qué pasó? Subieron, porque ya en su afán dijeron, vamos a subir ahora sí a pelear porque somos fuertes y nadie puede con nosotros. ¿Qué pasó?
Jehová no estaba con ellos. ¿Qué hubiese sido de mí donde yo me hubiese ido sola y le hubiese dicho, Moisés, yo me voy adelante y después tú llegas detrás de mí? Es lo mismo. Hubiesen acabado conmigo en esa época. Y ahorita, porque esto también nos sirve para ahora. Muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones que no son las correctas, también sufrimos consecuencias. Porque es que vivimos afanados, vivimos ajetreados. Y realmente Dios no nos enseña eso. Dios quiere que nosotros seamos obedientes, pero que también vivamos con calma. Y no estoy hablando de una calma de que, ay, ahora todo es light, de que ahora todo es amor y paz. No, que vivamos tranquilos confiando en el Señor. Porque ¿de qué nos sirve vivir afanados? Se los dije hace un momento, yo pasé por consejería, porque yo vivía muy afanada. Yo vivía afanada por el dinero. Yo vivía afanada por la compra, por la comida. Yo vivía afanada por el tiempo. Y realmente cuando nosotros vivimos afanados, como se lo dije hace rato, le quitamos el primer lugar a Dios. Porque siempre estamos pensando y siempre estamos meditando en cómo vamos a hacer para conseguir eso que me hace falta. Dios no necesita que yo piense en cómo lo voy a conseguir. Dios lo único que necesita es que yo crea en Él. Y en eso es en lo que trabajó el Señor conmigo. Porque yo muchas veces, siempre en mi cabeza, ideaba un plan B. Dios no necesita plan E, plan B, plan C, plan F, nada. Dios es el plan número 1 en nuestra vida y siempre tiene que ser el plan número 1. No necesitamos más planes, porque es realmente cuando venimos con una actitud una actitud correcta delante de Dios, Él siempre nos va a responder. Pero tenemos que venir con una actitud correcta y confiando en el Señor. Lloraba. Yo lloraba por el dinero, lloraba por la compra, lloraba por el mercado, lloraba por todo. ¿Y saben qué sucedía? Que yo no creía. Qué fuerte es no creerle a Dios. Es fuerte, porque yo no le creía. Yo decía en mi cabeza, ¿cómo va a ser el Señor para resolver eso? O sea, yo quería resolver lo que yo le estaba pidiendo al Señor. ¿Y sabe qué me decía mi esposo? Porque muchas veces él me decía, Kimberly, vamos a comprarte algo, sea ropa, sea zapatos, lo que sea. Vamos a comprarte algo. Ahí está mi esposo, se está riendo porque él sabe que es verdad. Y yo le decía, no, mejor no gastes, porque a lo mejor hace falta para comprar algo. Así vivía yo, afanada por todo. Y él me decía, amor, tranquila que Dios proveerá. Y yo decía, no, es que ¿cómo va a proveer Dios? Y yo me rascaba la cabeza y decía, pero es que ¿cómo va a proveer Dios? Pero es que yo no tengo que buscarle la quinta pata al gato, como se dice. Yo lo único que tengo que hacer es confiar en el Señor y Él hará. Nosotros no tenemos que entender a Dios. Nosotros no tenemos que preguntarle, ay Señor, ¿y cómo es que lo vas a hacer? A ver, cuénteme, a ver. Yo me quiero enterar del chisme. No, eso no es asunto suyo. Usted lo único que tiene que hacer es creer. Creer, confiar y esperar. Y eso es lo que a mí me ha estado ayudando. Porque no crea que porque estoy hablando del afán, no estoy viviendo el afán. Justamente el Señor me decía, Kimberly, ¿cómo vas a hablar del afán? Si tú vivías afanada. Por eso mismo, porque sé lo que le estoy diciendo, porque yo vivía afanada y el Señor está trabajando eso conmigo, porque me está triturando en esa área, porque a lo mejor ustedes no viven afanados, gloria a Dios, yo sí, y la he pasado mal porque me afano por todo, pero el Señor me está ayudando. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios, confiar y esperar en Él. Muchas veces nosotros no creemos, no confiamos y ni siquiera nos esperamos a que Él lo haga. ¿Y sabe por qué sucede? Porque una cosa es orar y otra cosa es soltar. Lloraba. Se lo dije hace ratico. Lloraba. Ay, Señor, Padre, en el nombre de Jesús y todo. Y venía mi pensamiento. En la casa tengo 10 euros. Voy a ir a comprar lo que me hace falta. Lloraba. Yo le decía, Señor, se me acabó la leche. Señor, se me acabó la leche. Necesito leche, Señor. Pero en mi cabeza, inmediatamente, y el diablo también es astuto porque el diablo también usa esos afanes para hacernos dudar de Dios. Y en mi cabeza inmediatamente llegaba ese pensamiento de, bueno,
Ahí tenemos 5 euros. Pues compro la leche, compro el queso y compro lo que me hace falta. Y ya está. Y ya, lo resuelvo yo. Porque yo vivía en Latinoamérica y allá nos enseñaron a resolver, a vivir resolviendo las cosas. Y si no es por un lado, es por el otro, pero resuelva, porque se tiene que resolver. Déjeme decirle que aquí y con el Señor no funciona así. Porque realmente nosotros tenemos que confiar en Él, porque Él es el que va a proveer. Nosotros no tenemos que quitarle el trabajo a Él. Amén. Entonces, sigamos avanzando. Volvemos a la derrota de Orma. El Señor les dijo, no suban. No suban. Moisés les dijo, no suban porque Dios no está con ustedes. Y el pueblo decidió subir. Y he ahí las consecuencias. He ahí lo que sucede. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, no hagas tal cosa, no te metas por tal lugar, incluso no te metas en esa propiedad? Y nosotros vamos y ¡pum!, nos metemos ahí de cabeza. Y después, ay, pastor, ore por mí, pastor, ¿qué? La estoy pasando mal. Pero si la estás pasando mal es por tus propias decisiones. Porque si Dios te habló, el pastor te aconsejó y no hiciste caso. Si no hacemos caso, tenemos que hacerle cara a nuestras propias decisiones, a las consecuencias de nuestros actos. Y realmente muchas veces nosotros pasamos incluso por encima de Dios y por encima de los pastores, creyendo que nosotros somos más sabios o sabemos más que ellos. Dios es el dador de la vida. Él conoce realmente lo que nosotros necesitamos. Él conoce lo que nosotros necesitamos. Él conoce lo que nosotros le pedimos. Y nosotros no, yo soy más fuerte, pum, y paso por aquí. No, por ahí no era. Y se llevó tremendo problema porque por ahí no era. Y después nos estamos quejando, porque para quejarse el ser humano, mandado a hacer. Porque mandado a hacer. No voy a decir más nada de eso. Pasaba antes, tomaban sus decisiones. Y ahora también pasa, toman las decisiones y después se quejan. Después preguntan el por qué me está pasando esto. ¿Pero qué estoy pagando yo? Dios mío, es una frase muy, muy conocida. ¿Pero qué estoy pagando yo? Pero si tú sabes lo que estás haciendo, si tú sabes lo que hiciste, ¿por qué vas y te quejas con Dios? Si no lo escuchaste antes, ¿por qué te estás quejando? El pueblo entró en desobediencia y sufrieron las consecuencias de los actos. Y muchas veces nosotros como pueblo también entramos en desobediencia cuando no escuchamos la voz del pastor. Esto ya es algo personal, ¿vale? De mi esposo y mío. Amén, gloria a Dios. Todos saben que nosotros estamos buscando una casa, un piso para comprar. Y normalmente nosotros oramos en nuestra casa, lo ponemos delante de Dios. Y Señor, si es esta la casa, pues muéstranos, tráenos paz y bueno. Lo que se ora por una casa, porque ustedes saben, hermanos, porque ustedes son entendidos en la palabra. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Aparte de eso, nosotros venimos a donde nuestros pastores. El pastor es testigo porque el pastor lo sabe. Le decimos, pastor, mire y esto. Y muchas veces el pastor nos ve ilusionados. Ilusionados. Y a lo mejor no es la casa, porque no es el sitio, porque no es la zona, porque no es. Simple y sencillo, porque no es. ¿Qué más da? Y el pastor nos dice, con amor. Ay, muchachos, pues nosotros lo estuvimos pensando con África y mire, es que esa zona, qué tal, qué esto, qué lo otro. Y nosotros oramos. Decimos, vale, sí, es verdad, la zona no nos tramó. Un día vimos una casa preciosa, pero el sitio no era tan precioso. La casa era una casa terrera como nosotros la queremos. Y le dijimos, pastora, hay una casa en tal lugar, también se lo dijimos al pastor. Y la pastora, no, es que ese territorio es que complicado. Vayan a verla, pero es que es difícil, duro. Y nosotros arriesgados con los niños, nos fuimos a verla. Llegamos al sitio, empezamos a caminar porque ni siquiera llevamos el coche. Y empezamos a caminar y nosotros éramos así. O sea, estábamos como en Latinoamérica, que uno va caminando y uno va así. Mirando para todos lados, así, horrible. Y llegamos y empezamos a subir unas escaleras, porque la casa quedaba justo en la parte de arriba de las escaleras. Y íbamos subiendo, llegamos a la mitad y nos dio por voltear. Y estaban como 3 chicos ahí abajo. 3 chicos ahí mirándonos así. Jonathan y yo nos miramos, agarramos a Jake Azar así duro y aquí no es. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa y empiece a bajar esas escaleras. Cuando los chicos se dieron cuenta de que nosotros íbamos bajando,
Inmediatamente se quitaron de ahí. Y nosotros, no, aquí no es. La pastora tenía razón, aquí no es. Muchas veces nosotros también tenemos que tomar en cuenta lo que los pastores nos enseñan. Y yo voy a decir esto ya personalmente y hablando específicamente del pastor. Yo veo en el pastor a Moisés. Amén, gloria a Dios. Yo veo en el pastor a Moisés. Moisés guiaba a ese pueblo con amor, con mansedumbre y con mucha paciencia, porque el pueblo necesitaba mucho amor. Porque era difícil, ¿sí o no? Que el pueblo de Israel fue difícil. El pastor también ve eso. Y nosotros muchas veces también somos difíciles, porque muchas veces no nos dejamos ni guiar, ni enseñar, ni aconsejar, ni nada, porque somos, vamos. Al pastor también le toca difícil, pero él lo hace con amor, porque es lo que Dios pone en el corazón, y él lo hace con amor. Imagínense que el pastor no lo hiciera con amor. Y solamente imagínese, plantéeselo en su cabeza. Vamos, pam, fuera todo el mundo. No, vamos, hasta luego porque no tengo amor en mi corazón. Dios le pone el amor en el corazón al pastor para que él pueda trabajar con el pueblo. Y así lo mismo hacía con Moisés, porque era un pueblo difícil, era un pueblo rebelde. Y nosotros muchas veces andamos afanados. Y nosotros muchas veces andamos en situaciones, vamos, y Él se toma el tiempo incluso para orar por nosotros, para ayudarnos en eso. Y nosotros, ni pendiente. Nosotros ni pendiente, nosotros afanados por nuestras situaciones. Y no nos damos cuenta de que el pastor también tiene situaciones, o de que la pastora también tiene situaciones, en su trabajo, en su vida. Porque todos tenemos situaciones, pero Dios pone en el corazón del pastor el querer enseñarnos, el querer educarnos, el querer echarnos una mano y decir sigamos adelante. Pero nosotros muchas veces hacemos la vista gorda. Las hojitas, porfa. Amén, les van a ser entregadas unas hojitas. Y yo les voy a hacer unas preguntas. Ustedes lo que van a hacer es escribir, no me la tienen que entregar, no la tienen que leer, nada. Simplemente ustedes agarran sus hojitas, anotan las preguntas y cuando ustedes puedan, las responden. La idea es que realmente las respondan para que ustedes identifiquen qué es lo que trae ese afán. Amén. Cuando todos tengan las hojitas, incluso en sus propias casas pueden hacerlo. Solamente es escribir las preguntas y cuando ustedes puedan, las responden. Pero realmente es responderlas para identificar qué es lo que nos afana. Amén. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo te sientes en este momento? Tal cual. ¿Cómo me siento en este momento? Amén. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Me siento afanada o preocupada? ¿Qué me afana? ¿Qué situaciones hacen que me afane? ¿Qué produce el afán en mí? ¿Por qué yo hice esto? Porque necesitamos identificar qué nos afana, qué nos preocupa, qué nos angustia a nosotros. Todo lo que nos afana nos aleja de Dios y no permite que nos acerquemos a Dios correctamente, porque muchas veces venimos a orar y decimos, ya oré, ya, 2 minutos. Pero ni siquiera somos capaces de entrar en el secreto con Dios, de meternos en el secreto con Dios, porque el afán del día a día nos impide a nosotros meternos en el secreto. Yo les voy a decir algo fuerte. Jesús también vivió ocupado. Jesús también hizo cosas en el día. Y aún así Él en las noches, dice la palabra de Dios, que Él despedía a la gente, Él despedía a la multitud y se iba a orar en la montaña. Y muchas veces nosotros, y voy a decirlo, espero que no se molesten, muchas veces nosotros ni tiempo para eso tenemos, para orar. Porque es que no tenemos tiempo. Y yo entiendo a las personas que trabajan, mi esposo es uno de ellos que muchas veces llega cansado, rendido. Y él muchas veces dice, voy a orar por la noche cuando llego, voy a orar.
así sea media hora, él se queda llorando. Porque él sabe que al día siguiente otra vez le toca madrugar. Y también entiendo al pastor. Porque entiendo, y a Jesús y a todos los hombres, a todas las mujeres, ¿vale? No, aquí no hay excepción de personas. No se me molesten. A todos los que trabajan, porque es que el trabajo es agotador. Pero aún así, Jesús, no voy a decir trabajaba, porque es que lo que hacía Jesús era maravilloso. Pero él tenía tiempo para orar. Él tenía tiempo para ir al Padre, para ir a la montaña, para ir y estar en el secreto con Dios. Y nosotros tenemos que agarrar eso, porque realmente Jesús es nuestro ejemplo. Y si no seguimos a Jesús, entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios nos enseña en su palabra que seamos hacedores de su palabra. Dios nos enseña en su palabra que tenemos que ser hacedores de ella. ¿De qué me sirve a mí aprenderme un versículo o decir, leí la palabra y ya está? Y esta palabra queda vacía porque no entra en mí. Y si entra, entra como un versículo y uso el versículo cuando me conviene. No se trata de usar versículos cuando nos convenga. Se trata de vivir la Biblia, se trata de vivir la palabra de Dios. Se trata de que esa palabra entre en mí y yo la coma y me transforme. Porque de eso se trata. Porque Dios cuando entra a nuestras vidas, Él cambia y Él transforma. Y si usted, y perdone que lo diga, si usted sigue andando o sigue estando como al principio cuando conoció a Dios, entonces algo está pasando. Porque Dios, cuando entra a la vida de alguien, Dios la cambia y la transforma. Voy a decir algo fuerte. Yo sé que el Señor me puso en esta época y en esta temporada para dar este mensaje, ¿vale? No lo tomen a mal, por favor, no me crucifiquen. Amén. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en esta época del año todo el mundo anda afanado? Andan afanados todo el año, pero es que esta época del año es donde trae más afán, más afán. Es como si todo el mundo andara desesperado. A mí me agota, se lo digo sinceramente, a mí me agota ir a un centro comercial en esta fecha. Me agota. Le digo a mi esposo, no quiero ir, no voy, me agota mentalmente, porque es que la gente está tan absorbida en esta época del año que lo único que hacen es correr y corren para aquí y corren para allá. Y no es que yo voy a participar de eso, no, pero estando ahí también mi mente, todo me envuelve y yo no quiero vivir en eso. Porque es que nosotros no tenemos que vivir como viven ellos. Nosotros tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Y es sin afanes. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y por qué muchas veces no nos comportamos como hijos de Dios? Porque muchas veces nos dejamos llevar por los afanes que el mundo o que el enemigo aprovecha. Y están en este mundo. ¿Por qué? Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Y realmente yo le decía al Señor, Señor, es que esta época es difícil. Me decía, sí, es difícil porque todo el mundo vive afanado en gastar, afanado en comprar, afanado en los regalos, afanado en esto, afanado en lo otro. Cuando yo vivía en Latinoamérica, cuando vivía en Venezuela, gracias a Dios, pues mi mamá y mi papá, siempre que si los estrenos, que si los regalos, todo. Allá, pues obviamente es diferente que aquí. Y realmente ahora yo lo entiendo como una presión social. Porque sí o sí la gente tiene que estrenar. Así usted no tenga dinero, pero sí o sí tiene que estrenar. Usted verá de dónde se saca el dinero, usted verá de dónde se saca la ropa, pero sí o sí tiene que estrenar. Eso es allá. Sí o sí sus hijos tienen que tener regalo. Usted verá de dónde saca el dinero, pero sus hijos tienen que tener regalo. Y eso es el afán. El afán de que los demás vean que yo tengo. El afán de que los demás vean que a mí sí me dieron. ¿Y de qué nos sirve eso? O sea, ¿con qué nos comemos eso? ¿Qué hacemos con eso? Nada. A los demás les da igual. Si yo estreno, si mis hijos estrenan, si mis hijos comen, si mis hijos no comen, si mis hijos tienen regalo, a los demás les da igual. Pero la única que en su cabeza se preocupa y se afana, somos nosotros. No, es que tenemos que comprar. Y no hay plata, no importa, se saca de donde no tiene.
¿A quién tenemos que impresionar? ¿O a quién queremos impresionar? Si nosotros somos hijos de Dios, y yo le voy a hacer una pregunta. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que aceptar y vivir como viven en este tiempo, en esta época de afanados? ¿Por qué somos partícipes de eso? Si Dios nos enseña en su palabra que nosotros no tenemos que vivir afanados. Y voy a decir algo fuerte. Hoy vine con muchas cosas fuertes. Incluso a la propia iglesia vinimos afanados. Qué fuerte. Incluso a la iglesia venimos afanados. Y venimos, ya es la hora, apúrese. Que me tengo que ir, tengo que hacer cosas. Y así viene mucha gente a la iglesia, afanada. Afanada porque tengo que hacer cosas. Afanada porque tengo que irme rápido. Afanada porque en vez de venir al culto, gozarse, disfrutar con el Señor, porque es que cada culto es especial, cada culto es diferente y cada culto el Señor da una palabra diferente. Y cada culto aprendemos algo, algo nuevo, algo diferente. Y el Señor, cada vez que nosotros aprendemos algo, nos transforma. Porque para eso es para cambiarnos, para transformarnos. Entonces nosotros es, ¿y qué vamos a hacer de cena? Ay, no compré la leche. Ay, Dios, ay, no compré los huevos. Ay. Gócese con el Señor. Gócese. Vamos a leer Mateo 13:22, amén, gloria a Dios. 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Muchas veces vivimos tan afanados que cuando incluso venimos al culto y recibimos una palabra, pero vivimos tan afanados, perdemos o desechamos esa palabra. Y tenemos que tener cuidado porque realmente cuando venimos a la iglesia, venimos porque queremos crecer y queremos cambiar, que el Señor nos cambie y nos transforme. Porque si no, entonces pues ¿a qué venimos? Porque no solamente es venirnos a ver las caras y saludarnos y gloria a Dios, también venimos a aprender y a que el Señor nos cambie y nos transforme. Entonces, muchas veces, cuando se siembra esa palabra, el afán, y dice Jesús, el afán de este siglo lo ahoga. Y muchas veces nos dejamos llevar por los afanes y dejamos a un lado, incluso menospreciamos la palabra que recibimos. Y nosotros no podemos andar así. Nosotros debemos andar como Jesucristo anduvo, porque para eso Él es nuestro ejemplo. Dejémonos de excusas, hermanos, dejémonos de excusas baratas, porque sinceramente se lo digo, yo vivía excusada. Yo decía, es que ¿cómo el Señor va a resolver mis cosas? No, es que yo tengo que ponerme manos a la obra. Eran excusas baratas. Eso que yo decía eran excusas baratas. Era justificándome delante de Dios. Dios no quiere que yo me justifique delante de Él. Él no quiere eso. Tenemos que dejar de vivir afanados. Y como lo dije hace rato, no es vivir light. Ay, ahora, como Kimberly dijo que no hay que vivir afanados, voy a vivir light y ya no voy a hacer más nada. Y no. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dice el pastor. Es tiempo de enfocarnos y de comprometernos. Empezamos nosotros el año con la palabra, compromiso, enfoque y determinación. Vamos a terminar este año con la misma palabra. Compromiso, enfoque y determinación. Enfoquémonos en Dios, en vivir como Él quiere que vivamos, porque ¿de qué nos sirve vivir afanados? Dice un versículo de la Biblia ¿de qué me sirve vivir afanado? ¿Voy a sumar un codo a mi altura, a mi estatura? ¿Voy a crecer más si me afano? No, no voy a hacer nada. Voy a decir algo que el Señor trabajó conmigo esta semana, la semana pasada, y es sobre el afán. Qué fuerte. Es sobre el afán. Salí tarde de mi casa para ir a buscar a Sara. Iba con mi suegra y con mi esposo. Y yo me afané. Y me afané por el tiempo. Porque no me gusta llegar tarde a ningún lado, ¿vale? Y yo me afané. Y empecé a discutir con mi esposo en el coche porque había un trancón. No logré hacer nada, ¿vale? Increíble. No hice nada. O sea, el trancón no desapareció porque yo me afané. ¿Usted ha de creer esto, que el trancón no desapareció porque yo me afané? No hice nada. Mi esposo me dio una clase. Mi esposo me dijo, yo no te dije nada porque yo sé que tú estabas afanada, pero yo no te dije nada por no hacerte quedar mal. ¿Es verdad? Me dio una clase él a mí del afán. Porque yo estaba afanada. Yo, Dios mío, vamos a llegar tarde. Y
fue el día que llovió mucho, que eso los coches ni se movían. Todos los coches estaban en la calle, pero no se movían. Y yo, ay, voy a llegar tarde a buscar a Sara. No me gusta llegar tarde. A ver, no confundan las cosas. Usted no va a llegar tarde a su trabajo, ¿vale? Ni va a llegar tarde a recoger los niños, ni a la iglesia. Olvídelo. Hay cosas de cosas. Hay cosas de cosas. Pero ese día yo me afané. Y ya después me acordé de la palabra que el Señor me dio. Y yo, es verdad, Señor. Es verdad. Los coches no se desaparecieron porque yo me afané. No logré hacer nada. Lo único que hice fue estresarme, estresar a mi esposo, estresar a mi suegra que estaba detrás mío. Pero no hice más nada. ¿De qué me sirvió afanarme? De nada. Porque no nos sirve de nada afanarnos. Dios es soberano y cuando nosotros venimos a Él con la actitud correcta, Él nos escucha. Yo les voy a decir algo. Venía en el coche con mi esposo y esta fue mi actitud. Señor, es que necesito huevos. Y yo dice, sí, no, Señor, así no es. Mi esposo es testigo. Así no es, esa no es la actitud. Esa no es la actitud. Así no es como yo te tengo que hablar. Perdón, Señor. Padre, necesitamos huevos, Señor. Tú sabes que tengo el dinero para comprar esto, tú sabes que tengo el dinero para comprar lo otro, pero necesito huevos. Mira, al día siguiente me regalaron huevos. Te lo puedo decir y mi esposo está ahí y lo puede confirmar. Me regalaron huevos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que yo oraba por la comida, por la compra y por todo? Y que yo en mi mente imaginaba un plan de cómo ir a comprarlo. El Señor también trabajó conmigo en eso. Aunque no lo crea, hace un mes más o menos, mi esposo, nos gastamos el dinero de los huevos, para no hacerle largo el cuento. Teníamos que comprar otras cosas, nos gastamos el dinero de los huevos, todo el mundo sabe que los huevos subieron. Y yo en mi cocina estaba tranquilita cocinando un martes. Sí, fue un martes. Un martes estaba cocinando, chévere, relajada. Y me pongo a hablar con el Señor. Le digo, Señor, me hace la plata de los huevos. Y necesito huevos porque el Señor sabe que nosotros comemos huevos muchísimos. Muchísimos huevos al desayuno, a la cena, bueno. ¿Y sabe qué hizo el enemigo? Me dijo, me llegó un pensamiento. Pero tú tienes dinero guardado de tu papá. Puedes agarrar dinero de ahí, compra los huevos. Así, clarito. ¿Sabes qué dije yo? Pero si ya se los pedí a Dios, ¿por qué tengo que gastar mi dinero? ¿O por qué tengo que gastar el dinero que tengo ahí guardado? Si después me toca reponerlo, ¿para qué? Yo se los pedí a Dios, que Él resuelva. Ahí está mi esposo, que cuando él llegó ese martes en la noche de trabajar, se lo dije así tal cual, que Dios resuelva. Yo ya se los pedí a Él porque los necesito, porque el Señor sabe que realmente los necesito. El sábado en la mañana me llamaron y me regalaron 4 cartones de huevos de 30. No de 24, de 30. Se lo dije al pastor. ¿Sí o no, pastor, que se lo dije? Se lo dije aquí en la iglesia. El Señor me respondió con los huevos. ¿Sabe por qué? Porque yo decidí creer en Él y decidí confiar en Él. Porque cuando yo vivía afanada, yo no veía eso. Yo decía, es que yo todo lo tengo que resolver. Con el Señor no es así. Si el Señor realmente ve mi actitud y que es la correcta, el Señor va a responder. Dice la Biblia, porque no me voy a alargar más. Dice en Filipenses 4:6, el que lo quiera buscar en su casa, dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él y que lo hagamos con acción de gracias. Y si realmente son conocidas nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de Él, ¿por qué tenemos que afanarnos? Si ya se las entregamos a Él, soltémosle a Dios eso. Entreguémosela al Señor. En primera de Pedro 4:6, si quieren lo anotan para que después lo lean. Dicen que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabe que el afanamiento también es ansiedad? Porque uno vive así, estresado, afanado, apurado. Que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que echemos todas nuestras cargas, que echemos todos nuestros afanes. A lo mejor yo estoy aquí hoy hablando de huevos o de comida, pero usted está afanado por otra cosa, que por dinero, que por trabajo, que por salud. Yo qué sé, son muchas cosas. Eche todas esas cargas en el Señor. Dice la Biblia que Él hará. Dice la palabra de Dios que Él hará. ¿Y quiénes somos nosotros para no creer? Si estamos aquí es porque le creemos a Él. Si estamos aquí es porque vemos la mano de Él. Tenemos que estar atentos y despiertos. Tenemos que estar vigilantes. Cuando lean primera de Pedro se van a dar cuenta de qué les digo.
Tenemos que estar atentos, porque dice la Biblia de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y déjeme decirle algo, que el diablo es astuto y el diablo también se puede meter por el afán. Y puede crear duda en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar vigilantes, estar atentos, estar orando y estar firmes. Pero no, nosotros vivimos afanados. Hermanos, soltemos nuestras cargas a Dios. Pasos para soltar el afán. Orar, pero orar creyendo. No orar ahorita 1 hora y luego en 15 minutos volver a orar por ese mismo tema y luego en 15 minutos seguir orando por ese mismo tema. No, es orar y soltar, orar y creer, orar y confiar en Dios, porque Él hará. Amén, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios.